sobre los alcances de la irrenunciabilidad de derechos laborales en Nicaragua. Agradezco al doctor Augusto Valenzuela por concederme esa oportunidad y compartir con tan ilustres visitantes que han estado disertando sobre los temas actuales de debate científicamente en cuanto a la aplicación del derecho laboral en Iberoamérica. He preparado esta ponencia y este estudio considerando los principios fundamentales del derecho del trabajo y teniendo en cuenta que estos son la esencia y razón de ser de su aplicación. Y me ha llamado la atención en mi país la indefinición legal, la imprecisión de nuestro legislador en cuanto a la forma de regulación y el establecimiento del principio de irrenunciabilidad. Entonces, nuestra legislación únicamente se limita a decir que los derechos laborales son irrenunciables. No obstante, no existe ninguna norma en nuestro orden jurídico que defina qué es irrenunciabilidad, cuáles derechos son irrenunciables, cuál es el alcance de esa irrenunciabilidad. Y entonces eso me llama mucho la atención porque ha originado demasiados conflictos, pues se ha dejado a la interpretación de las partes el definir cuáles son los extremos y los límites de aplicación de este principio. Y en ese orden, entonces, quien ha venido a tratar de resolver esa cuestión ha sido la jurisprudencia. Y el problema que ha existido en mi país es que hasta hace un poco más de 5 años no existía una jurisprudencia uniforme, dado que los conflictos laborales eran conocidos por 9 tribunales circunscripcionales regionales que emitían sentencias contradictorias. Y hasta en los últimos años es que existe un tribunal único que es el que ha venido sentando las pautas y ha venido definiendo la forma de aplicación. Entonces, nuestro orden jurídico lo que establece son 2 disposiciones legales que establecen, ¿verdad?, que definen la irrenunciabilidad, que únicamente la enuncian en los principios fundamentales y en el artículo 29 del Código del Trabajo. Y ambos lo único que establecen es enunciativamente que los derechos laborales son irrenunciables. El numeral 4 del título preliminar que dice los derechos laborales, los derechos reconocidos en el Código son irrenunciables. Y luego el artículo 29 del Código del Trabajo que prohíbe pactar la renuncia de prestaciones sociales. Y entonces eso implica que esté severamente limitado el alcance y aplicación del principio. En cuanto a la conceptualización, he tomado en cuenta el concepto que ha brindado nuestro insigne jurista nicaragüense, don Alemán Mena, quien ha definido la irrenunciabilidad como la imposibilidad de que el trabajador pueda pactar en contra de sus más elementales derechos y reviste en ese concepto la naturaleza del orden público de la irrenunciabilidad. Entonces lo que tiene que primar es lo que se encuentra establecido en la ley, por encima de la voluntad de las partes. En el mismo sentido coincide el Lastra, que
ha definido también la irrenunciabilidad como la restricción de poder pactar condiciones inferiores a las que establece la norma, y también reviste el carácter de orden público que rodea a este principio de la irrenunciabilidad. En consecuencia, considero que, en primer lugar, en virtud de la irrenunciabilidad, la voluntad de las partes se encuentra severamente limitada. No se puede pactar lesionando las más elementales garantías establecidas en las normas jurídicas positivas. Y esa libertad de contratación y esa libertad de pactar únicamente queda a disposición de las partes para aquellas situaciones que no vulneren la norma, es decir, aquello que está por encima de los límites legales, aquello que ya no lesiona lo que la ley establece. Entonces, en ese caso sí las partes perfectamente pueden ponerse de acuerdo y regir las condiciones jurídico-laborales. En cuanto a la comprensión material de la irrenunciabilidad, ¿cuáles derechos son los irrenunciables? Entonces, yo fijo 3 grupos de derechos. En primer lugar, los derechos fundamentales, concebidos estos desde la óptica de la Organización Internacional del Trabajo, desde los 8 convenios fundamentales de la OIT. En segundo lugar, los derechos laborales específicos, que son los regulados en la Constitución Política de la República. Y en tercer orden, los derechos laborales inespecíficos, que son aquellos que el trabajador tiene para sí por la propia condición de ser humano: el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, entre otros, que no escapan al trabajador aun cuando esté en una relación laboral subordinada. Respecto a ello, el jurista español Cruz Villalón recientemente ha abordado la indisponibilidad de los derechos laborales establecidos en las normas jurídicas vigentes y en los convenios o acuerdos colectivos. Es decir, todo aquello que esté contenido en una norma es absolutamente indisponible, irrenunciable. Y sobre los aspectos subjetivos de la renuncia, tomo la tesis de Díaz Picasso, que parte de que, en principio, si todos los derechos son irrenunciables, no obstante, depende del sujeto si va a ejercer el derecho. Es decir, yo puedo haber pactado que no tengo derecho a prestaciones sociales en mi contrato de trabajo, pero luego va a depender de mí si voy a llevar ese acuerdo a una sede administrativa jurisdiccional para reclamar aquellos derechos que en el contrato han quedado renunciados para que me sean restituidos. Eso obviamente también sin perjuicio de la actuación de orden público que realizan los entes administrativos en temas de inspección del trabajo, que perfectamente lo pueden corregir a través de su actuación de vigilancia. 2 conceptos íntimamente ligados: la disponibilidad y la renuncia, que son 2 cosas totalmente distintas. En principio, la disponibilidad implica aquella voluntad del trabajador de hacer lo que desee con aquellos derechos que ya adquirió. Entonces, esos derechos, la ley me los da, ya los adquirí, y ahora yo puedo acordar respecto a los límites de estos. Pero en el caso de la renuncia, son aquellos actos que se efectúan para impedir que el derecho nazca, ¿verdad? En el caso de la disponibilidad, el derecho ya nació, el derecho se originó, se gozó, pero el trabajador puede pactar cualquier situación en cuanto a disponer de ese derecho. Como cuando, por ejemplo, el trabajador garantiza una obligación disponiendo una determinada deducción de su salario.
voluntariamente, ¿verdad? A través de convenios institucionales donde se le hace un anticipo salarial o un préstamo. Entonces no es que se le está consintiendo la renuncia a su derecho, sino que está disponiendo del mismo, ¿verdad? No así en el caso de la renuncia, donde se evita que el derecho pueda llegar a constituirse, pueda llegar a nacer. Y entonces, en materia, en lo que hace a jurisprudencia nicaragüense, se han ido sentando los criterios y se han venido estableciendo situaciones que resaltan el principio de irrenunciabilidad. En primer lugar, respecto a la aplicación de la figura de la consignación judicial, que es una figura de naturaleza civil, a través de la cual los empleadores se trataban de librar de las cargas laborales, ofreciendo los pagos de prestaciones laborales a través de la consignación. Y eso implicaba que si el trabajador no impugnaba o aún diciendo que no estaba de acuerdo, retiraba, en muchas ocasiones implicó que las autoridades judiciales, aun cuando el trabajador lo que había retirado no era lo que correspondía, resolvían que se había producido un pago total y liberatorio. Y entonces las autoridades luego jurisdiccionales, laborales, vinieron sentando el criterio de que esa consignación no podía surtir los mismos efectos en materia laboral y que tenía que dársele otro tratamiento. Por lo tanto, se estableció que el trabajador tenía la entera libertad de retirar y recibir como un pago parcial o un abono lo que el empleador le estaba ofreciendo como consignación. Y luego ir a presentar su demanda judicial y hacer el retiro y hacer el reclamo de aquello que no haya sido satisfecho. El tema de los finiquitos. Los empleadores normalmente buscan cómo librarse de las cargas también a través de la firma de finiquitos, consagradas fórmulas que hacen, que lo que hacen ahí es establecer renuncias típicas de derechos. Yo confieso que lo que estoy recibiendo en esta liquidación final es todo lo que me deben y a partir de hoy exonero de toda responsabilidad. Pero si lo que ha retirado es únicamente la mitad de lo que le corresponde, anteriormente podía ser concebido como que había un pago liberatorio y el trabajador entendía que ya no podía reclamar. No obstante, se fijó jurisprudencialmente que eso no podía darse de esa manera, sino que debía comprenderse como un pago parcial y el trabajador tenía la entera libertad de reclamar. El tratamiento de las deducciones unilaterales. Es muy común que los empleadores pretendan efectuar tanto del salario como de las liquidaciones de prestaciones una serie de deducciones por daños, por perjuicios, por algún pago pendiente del trabajador, y entonces unilateralmente pretende el empleador agenciarse esas sumas de dinero y practicar las deducciones. Se ha establecido tajantemente que no le es posible al empleador practicar y disponer de ese tipo de prestaciones, salvo que se trate de aquellas deducciones que hayan sido autorizadas, consentidas por el trabajador, ¿verdad? Y siempre que ese consentimiento no lesione las garantías mínimas del trabajador, ¿verdad? Es decir, tampoco la autoridad judicial va a hacer el control de legalidad de ese acuerdo y tampoco es que por la simple voluntad del trabajador se va a proceder, sino que debe examinarse la naturaleza laboral de esa deducción y una vez que se encuentre que no lesiona derechos laborales, entonces podrá avalarse. También se ha considerado jurisprudencialmente la posibilidad de modificar condiciones de trabajo, pero a través del libre consentimiento de las partes y siempre que no lesione esos derechos establecidos en la legislación laboral. Y a manera de conclusiones, planteo que, en primer lugar, ¿cuáles son los derechos cubiertos por la garantía de irrenunciabilidad?
todos los establecidos en las normas jurídicas vigentes, sean estas de origen legal, así como las del convenio colectivo, las de los contratos de trabajo, todas las que hayan sido debidamente establecidas. Un aspecto llamativo: la irrenunciabilidad no está contenida en la Constitución Política de Nicaragua. A mi juicio, una situación tan trascendental y de singular importancia para la aplicación del derecho laboral debería estar contenida en la Constitución Política de nuestra República. Hay una serie de derechos ahí establecidos, ahí consignados. No obstante, el legislador nicaragüense no ha considerado que la irrenunciabilidad de derechos laborales tiene tal magnitud como para ser considerada una garantía constitucional, y a mi juicio sí debería contemplarse, sí debería contemplarse en alguna reforma constitucional. En tercer orden, no establece nuestra legislación la definición de los alcances de la irrenunciabilidad, y ese papel ha correspondido a la jurisprudencia nicaragüense, que, como ya dije en un primer momento, estuvo dominada por criterios contradictorios al no existir un tribunal único. En cuarto lugar, precisando, un derecho laboral es irrenunciable, de tal manera que el trabajador no tiene la posibilidad de pactar en contrario, no tiene, y cualquier acuerdo que se realice carece de validez, y las autoridades laborales están obligadas a declararlo así. Y en último orden, no se transgrede el principio de irrenunciabilidad cuando se trate de aquellos casos en que el trabajador dispone libremente de sus derechos, pero siempre que no vaya en contra de los límites establecidos en el orden jurídico. Muchas gracias.